Hola, hola, mi gente bella de Suba al Aire. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante, pero antes saludemos a nuestra querida y mesa de trabajo. Hoy es nuestro capítulo número 7. Muy felices y muy emocionados de poder tratar estos temas de guerra que pues son importantes que sean conocidos. ¿O no, Arnold? ¿Cómo estás? Bien, por acá prácticamente creyendo en milagros al verla acá en cabina, por fin, Dios mío, después de cuántos episodios, ¿6? Ya empezamos, Obviamente Dios mío. teníamos que empezar, esto no tenía que dejarse pasar, estamos aquí en vivo, que quede captado en micrófono, en video, en todas las formas posibles de que usted volvió a cabina, señorita Juanita, mucho gusto volver a verla. Ay, muchas gracias, me alegra mucho. Estefi, que casi corriste las calles de Bogotá para poder Amiga, llegar a Suba, al programa de la gente. imagínense, o sea, literal, yo estoy afuera de Bogotá, no exactamente por los lados de Cota o de Chía, sino llegando a Melgar. Entonces he atravesado toda la ciudad posible para poder llegar con los oyentes. Con mucho frío, pero bueno, feliz y contenta. Bueno, me alegra un montón eso que estamos escuchando. Y pues, no menos importante, nuestro máster, a nuestro querido Juan, que llega, acaba de decir una acotación muy importante, pero primero, Juan, ¿cómo estás? ¿Cuál acotación? Chacotación. Yo, chisme Yo, time. yo iba a decir que sin mí este programa no era posible porque soy el único que sabe manejar la consola, pero No, está bien, eso no es acepto cierto. tus halagos. Eso no es cierto. Es verdad, tú no has lidiado con todo lo que yo he lidiado. Bueno, no es lidiado, pero ya me de enseñaste. todos esos contratiempos que he tenido que levantar. Pero bueno, muchachos, Sí, un muy aplauso feliz para nuestro querido de máster. tener hoy la plana, iba a decir la plana completa. Después del primero tuvieron que pasar 6 programas para que esto pudiese ser otra vez realizable, Epifanía. Epifanía completo. Sí, aunque Completa. a Arnold y yo lo hemos hecho bastante bien los dos. Obviamente. Sí, Ujú. realmente Pues, nuestros hombres han sacado la cara por el equipo. En cambio, Epifanía con Estefanía y con Juanita. Creo que no ha Algún día sido va a mucho. tocar hacer una de esas, ¿sí? pero igual hubo trabajo de atrás. O sea, tal vez no con micrófonos, pero sí en Sí, bambalinas. lo que Pero ustedes ven en historias, en eso no lo Reels, en hacen los hombres. TikTok. Eso no lo hacen los hombres acá. Amigos, aquí Nosotros solo hay colocamos trabajo la cara, arduo. colocamos Sí, el no, pecho. nosotros solo hacemos el programa y ya nada más. Son la cara Sí, linda. no es más lo que hacemos aquí. Son la cara linda de Epifanía. Casi como- nada, amor. Qué horror. Lo que pasa, lo que pasa. Bueno, yo quiero hacerle una pregunta a Steffi porque pues no estabas en el momento preciso, pero ¿tú escucharías Los Reyes por Spotify? Ah, sí. No, eso no fue lo que yo Salió dije. de Dije que momento. sí deberías, aunque de hecho sí se puede, porque ahora Spotify permite ver video. Video. Entonces sí se podría ver Los Reyes por Spotify. Pero piensa que, no sé, güey, o sea, sí, es cierto que las plataformas han estado evolucionando en pro de la necesidad de la gente, pero pues no sé. Es Juan Camilo, todo puede pasar. Pero ahora sí, iniciamos nuestro programa del día de hoy. Vamos a hablar de una historia que quisieron silenciar, pero por temas que obviamente no pudieron. Un periodista Juan no recuerda bien el nombre porque sé que se llama John, pero el apellido es todo alemán. Hershey. Hershey, no mentira. Evidenció y mostró la tragedia que le pasó a Hiroshima y Nagasaki. Epifanía, al filo de lo real. El programa que explora los misterios más profundos y los eventos inexplicables. Porque el 6 gobierno de agosto Japón, del Sobre todo Hiroshima. 45. Sobre todo Hiroshima. pero el gobierno de Japón quiso ocultar la tragedia en su proceso y gracias a este periodista y también en Estados Unidos como que alababan o felicitaban el hecho y si no es por este periodista no se sabe la verdadera tragedia de lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki. A mí eso sí me parece tonto. Por ejemplo, cuando hicimos el episodio de Chernobyl, Ajá. que el gobierno también, el gobierno soviético ocultó pues el problema. Acá en Colombia es como pasó lo de Armero, y ¡hey! Todos miren lo que está pasando y todo el Hey, mundo look se at me, entera de look at nuestras me. vergüenzas. O pues bueno, de nuestras No situaciones. nos gusta lavar los trapitos De, sucios de en nuestras casa. situaciones. Pero es que yo no entiendo por qué si con el coronavirus hicieron lo mismo, o sea, lo que China, Japón, Lo que pasa es Uy, de yo que para tengo ese un tipo de dato del cultura- coronavirus tenaz. Lo que pasa es de que para ese tipo de culturas ellos no aceptan la derrota dado Tan fácilmente. a sus creencias, ¿no? pero es que es Entonces, una- de hecho, ellos prefieren, como, eso tiene un nombre, hagan de cuenta como suicidarse básicamente. Sí, hacer el harakiri. Harakiri, gracias.
antes de admitir la derrota. Ellos Ujú. mueren siempre ganando. Entonces, obviamente, con base a su cultura es muy difícil para ellos Muere siendo admitir. un héroe o se convierte en un villano. No, mentiras. Pero algo así, de hecho, una de las cosas que más les sorprendía a Estados Unidos era la desprensión o bueno, el desprendimiento que tenían ellos de la vida, porque Total. si tenían que morir, pues morían con dignidad y con la cabeza en alto. Y sí, Ujú. o sea, es un tema interesante, pero ¿qué les parece si iniciamos pues por el principio, ¿no? Yo creo que al principio de esta Sí, tragedia. Mesopotamia. Ya Ese empezamos. chiste ya lo había Estábamos, hecho. sí, Sí. sí, no, no es chistoso. En pero- realidad va más Desde allá, el va desde una imperio. célula, entonces Empezamos hablando del principio, esa tragedia. Imperio japonés. Sí, que inició en 1964, el 6 de agosto a las 8:30 de la mañana. Hablemos de los antecedentes antes de esta guerra, antes de esta, pues, lanzamiento de esta bomba. creo que es más que evidente que ahorita está en boca de todos, pues por X o Y razón, pero aquí yo bien cinéfilo como siempre. Oppenheimer, ya de una duración confirmada de 3 horas 9 segundos. ¿3 horas? 3 horas. ¿Qué? De 3 horas y 9 minutos o 9 segundos, no me acuerdo. Yo creo que se nos van a hacer cortas. Tiene un elenco demasiado bueno. Sí, pero La verdad. la verdad ¿De qué hablan? ¿De la película que va a salir, sí? Sí, de Ok. Christopher Nolan, que Ajá, habla sobre... Con un director tremendo también. Uy, con Obviamente. Christopher Nolan. Pues Christopher Nolan Christopher es Nolan, increíble. Cillian Murphy, Robert Downey Jr. Oye, Florence va a estar- eso lo Pugh, tenemos Emily que, Blunt. Emily ¿qué Blunt. es? ¿Pero es serie o es película? No, no, es La película. tenemos que ver. O sea, ¿Has está, estado debajo de una piedra estos meses? Básicamente, ¿no? Sí. O sea, Baby, usted está le digo Barbie, Barbenheimer y no está la entiende. gente que ve Barbie y estamos nosotros que queremos ver esto. Ay, yo soy la gente que quiere ver Barbie. Qué pena, es que no, yo no soy muy Lo que amante al pasó ahí, cine. se supone que yo soy la florecita del equipo. Sí, Sí, pero, vale. pero Mira que yo he notado que Steffi es más resistente que tú. Oh, Me siento palabras fuertes. alguien quiere morir hoy. Esto quedó grabado. Pero Me ¿Por siento qué? contrariado. ¿Por qué? Porque nos ha tocado caminar harto con Steffi y no ha soltado una sola queja. En Yo cambio, estaba la vez pasada malita. contigo Soy caminamos testigo. 2 cuadras y te sentaste y... Ay, 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 ay. soy testigo. Hay Pero que bueno, volvamos a nuestro Volvamos Sí, a Hiroshima. Un saludo a mi Volvamos- papá que me volvió guerrerita. Soy una princesa guerrera. Yo soy guerrera también, solo que yo he tenido muchos temas ahí de salud todos locos. Disculparán. Yo ¿no? también, No me Pero yo se me los ha desmayo. buscado. Fue madre. Como buena Se los ha fan de Dragon buscado. Ball, se le dio ¿Quién por se cargar busca? piedras en la maleta a Juanita ese día. Ah, sí. Una maleta así de chiquita. Bueno, para la gente que nos escucha, nos está viendo por Facebook, es una maleta de mujer típica chiquita. ¿Cuál Y- chiquita es grande? No, es chiquita. es chiquita. grande, No, es es la chiquita. roja es grande. Ay, sí son. Es chiquita. Yo iba a decir grande la de Arnold, pero pues. Sí, suena como fea. ¡Ah, güey! ¡Ya se la dio! Fuertes declaraciones de los micrófonos de su al aire. Nuevamente un saludo a mi papi que me está viendo. ¡Qué bendición! Ya empezamos fuerte. Sí, nuevamente volvemos a Hiroshima. Volvemos Co- entonces a los acontecimientos. A los Por favor, antecedentes, antecedentes antes de- obviamente tenemos que tocar el tema del proyecto Manhattan. Creo Sí, que es de los señor. proyectos más ambiciosos que ha coordinado. La película Oppenheimer va pues a abarcar este proceso de cómo es que empiezan a jugar prácticamente a ser Dios todos estos científicos y no eran cualquier Dream científicos, Team. Mira, el de la Dream los época. Team. perros, man. Creado Era- por Howard Stark. Ajá. Pero digamos que era un equipo completamente Soñado. entregado a descubrir qué era la potencial de la energía nuclear y cómo nos podría ayudar. Los usos. Era una carrera. La carrera Era una por carrera. descubrir la bomba nuclear. Pero Chévere. esto se lleva al otro costado, obviamente, porque pues por cuestiones políticas, armamentísticas y todo, el gobierno ahí sí se interesa. Y entonces empiezan una serie de preguntas, de sesiones donde se les pregunta a los científicos, que ya les digo los apellidos. Estaba Einstein. Estaba Einstein, Oppenheimer. Oppenheimer, estaba... Cabe recalcar que era en Europa donde estaban los más tops de los científicos, ¿no? Ujú. Pero Que Alemania algunos también eran estaba judíos, ¿no? montado en... Claro, Por porque eso, los, Europa. los descubridores de la fisión nuclear fueron dos alemanes Los químicos, Marie Curie Otto Hahn y y Fritz los Stratmann. Marie Curie estaba Increíbles. también ahí. Bueno, sí, Claro, estaba ahí bien. también.
Y los de Estados Unidos, los estadounidenses se la cranearon y dijeron, ey, esto está como muy interesante, o sea, no nos podemos dejar ganar. Y Claro. empiezan. Y además porque en ese momento Estados Unidos ya sentía la presión de Rusia, ¿no? Ya Ajá. sentía como A mí me que... parece que en ese momento era más la presión de Alemania. O sea, si Alemania descubre la bomba, se la pone en Nueva York. Se los juro que sí. No, Sí, sí. O en Londres. y también era la urgencia Que de eran epicentros. Stalin estaba también cogiendo más fuerza, Hirohito Europa. en Japón, entonces era toda una carrera de quién es el que obtiene el poder para poder ganar la guerra de un totazo, de un solo golpe. Pero yo ahí tengo una pregunta, no sé si ahí ustedes me puedan guiar porque ahí me perdí un poquito. Entiendo que cuando se inicia la guerra, Japón como que inicia como protegiendo como a Asia. Y en todo el transcurso de la guerra, quién? decía Asia. Ok. Pero en todo el transcurso de la guerra, ¿qué dije? ¡Qué peleón! ¿Qué le pasa? No, solo preguntó. Estoy escuchando. Bueno, y en todo el transcurso de la guerra nunca, digamos, un confrontamiento contra Rusia. O sea, No, de hecho, no. él no dejó, o bueno, Japón no quiso invadir a Rusia. O sea, dijo como que nosotros no nos vamos a meter con Rusia, ¿sí? Entonces, bueno, ahí va mi conflicto porque, pues se supone que estaban en bandos diferentes, ¿no? No, pero Japón tenía un pedo con los chinos. O sea, Japón Sí. en los 30, ustedes sabían que Japón hizo experimentación biológica. Sí. Biológica. O sea, O sea, lo que hoy en día sería, bioquímica con los chinos. No. Sí, Sí, lo que tenía hoy se haría campos de con concentración animales, chinos. Sí. lo que O sea, hoy se pero haría Japón con era- animales, Ajá. en esa época se hacía con humanos. Entonces, O literal. sea, básicamente lo mismo que hicieron los nazis, pero con los chinos y nadie hizo el escándalo que Ajá. se hizo. Pues, o sea, pues no estoy diciendo, Pero es no que estoy yo minimizando lo siento que que pasó. hay muchas... Por favor. ¿Saben qué pasa? Que hay muchas partes de la guerra o de la historia que solamente nos contaron una parte. Ustedes Solo porque sabían, son chinos. pero hay un dato que también yo quedé re... Cuando pasó todo el tema de la Segunda Guerra Mundial, entonces hubo un personaje, yo me imagino que ustedes lo han escuchado, que es la Flor de Tokio. La Flor de Tokio nació en Los Ángeles y se fue en ese momento a Japón a visitar a unos familiares. Estalló la Segunda Guerra Mundial y no la dejaron regresar a Los Ángeles. Estados Unidos hizo campos de concentración para los japoneses. Ok, Y sí no lo he solo eso, escuchado. aquí en Colombia, en Fusagasugá, hubo un campo de concentración para los japoneses. ¿Qué? Que eso lo dijo Diana Uribe. Así que los ¿En invito a que serio? Totalmente de acuerdo, pero me Escuchen. cuestiono qué hace un japonés acá. Lo que pasa es que era como el sueño como estaba todo vuelto a nada ya, entonces Pues se como supone que de pronto, incluso de nosotros hecho, estábamos apoyando. En Perú también empezaron a deportar un montón de japoneses para los campos de concentración. Vea, yo estuve antier en eso Fusa. explicaría el origen de Fujimori, por ejemplo. Básicamente. Es japonés, ¿no? ¿Sí Eh, es japonés o chino? creo que Fujimori. tiene ascendencia. Bueno, Tiene ascendencia. Y digamos que dentro Pongan en los comentarios ahí nuestros oyentes. de ese orden, siento que de por sí la guerra empieza como en esta carrera como de utilizar los científicos más capaces y no solo como de al resto de humanos como de prácticamente carne de cañón. Era una carrera Sí. también por salvar vidas, entre comillas, ¿no? Salvar vidas. Altruista mi gente. Pero creo que el hecho Por de el que bien sí de la les libertad. da como la ventaja a Estados Unidos es cuando llega la prueba de la bomba Trinity, que fue la bomba que probaron para poder si era posible la fusión nuclear, toda esta fisión que se crea por partículas y todo. Y esto crea un desbalance porque es la primera vez que vemos el potencial destructivo que crea nomás un arma pequeñita, porque las bombas son prácticamente del tamaño de esta mesa. no, sí. Es una cosa pequeña que puede hacer Pero gran... imagínense, o sea, de lo que estaba creado. Era uranio y Y plutonio. plutonio. Resulta que el plutonio es también básicamente como petróleo, hagan de cuenta. También era lo que ayudaba como ¿Qué vas a decir? combustible. Como Petro. No, con Petrovsky. ay. Bueno, En fin. sigamos con Hiroshima. El caso, Ah. es de que, el caso es de que esa cosa es viscosa. Imagínense ustedes que explote esa bomba
y que esa cosa empiece, que es viscosa, como si fuera un gel, que te caiga y tú estés vivo y esa vaina te está consumiendo vivo. Era lo que le pasaba a los bomberos que fueron a interceptar a Chernobyl la primera Es que eso noche. sí, eso es jodido Fuerte. porque no es como que estalla y pasa, sino que después hay más efectos Ajá. y los daños siguen años después de Mm. haber sucedido. el hecho. Incluso acá les tengo la frase que dijo Oppenheimer cuando él fue testigo de la explosión de Trinity, y él pensó, fue en este verso La del cagué, no debe haber dicho eso. libro Dijo Oppenheimer, ¿no? ¿Yo qué? Pero si no hablaba Básicamente. Pero él pensó en un verso del libro sagrado hindú, el Bhagavad Gita, que dice: If the radiance of 1,000 suns were to burst at once into the sky, that would be like the splendor of the mighty one. La traducción sería como si el furor de miles de soles fuera a explotar al tiempo en el cielo. Esto sería el esplendor del grande. Básicamente aquí fue cuando ya empieza a ver que el potencial quizá fue demasiado la ambición y No, llega a este nivel que ya es como esto ya se va a poner un poco denso para todos, porque acabamos de descubrir la única forma de matar al mundo. no, y que, o sea, y que, digamos, antes de que empezaran empezaron su proyecto Manhattan y todo, pero para llegar a la conclusión de tenemos que, o la única forma de acabar la guerra con los japoneses es con una bomba atómica, fue a raíz de dos batallas que tuvieron, que la primera fueron como las peores batallas. Una esperen, la de Iwo Jima y Hiroshima. Okinawa. Okinawa. Ya si Okinawa. quiere ir a Japón. Bueno, ¡Ay! al señor Homero Gutiérrez Rey, que dice: lamentablemente la guerra no deja de ser un conflicto de egos. Y sí, es Básicamente. Como el verdad. amor también. Porque bueno, aquí viene mi parte. Estados Unidos tenía tres opciones para acabar la guerra. La primera era pues No, pero Estados Unidos estaba lejísimo. era que Rusia invadiera como tal Japón, pero eso era darle como una ventaja a Rusia. ¿Por qué Japón? ¿Japón? Sí, para que Rusia entrara ya a Japón y como que listo, se acabó la guerra, total, llegó Rusia, Bueno, porque él era parte de los aliados. evidentemente. La otra, pero evidentemente no, era fortalecer, como hablar con ¿cómo se les dice allá a los el de Rusia, monarca? Al rey. No, Al al emperador. Al emperador. Emperador. Hablar con el emperador, fortalecerlo y como venga, llegamos como a un acuerdo y ya. Esa como que tampoco estaba tan así porque pues en Japón el tema del honor es muy grande. Y la otra era la bomba atómica. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Alemania ya se había rendido. Alemania dijo, no más, ya no puedo más. No, no se ha 2 rendido, meses. la derrotaron en Berlín. En Berlín. Lo que pasa es de que Por el glorioso ejército rojo. en ese Sí, entonces para- estaba Sí, la estaba crisis ahí. por el Y yo vi conflicto cuando bélico. dijo Hitler, no, nos tocó irnos. ¿Hitler tenía ojos azules? No sé. No. ¿No? Él tenía los ojos de Satán. ¿Qué? No, pero Hitler tenía, porque siempre en los cuadros o en las fotos está en blanco y negro. Yo no sé si Hitler era azul. No sé, Bueno, se supone que él buscaba Por eso sí, el no era humano muy azul. perfecto y era chaparrito, bajito, no era tan- horrible, No, un diablo y así. una vez almorzamos y la... Ah, Pero- Chévere. ¿Qué? entonces, bueno, pero bueno, derrotaron a Alemania. Y como allá en Japón en serio era como todo rudimentario, es que lo que ellos les impresionaba era que llegaban, los japoneses ya habían como que Estados Unidos ya pudo como bloquear a Japón, entonces ya no les llegaba petróleo, no tenían gasolina, lo poquito que había, ya no había comida tampoco, Claro, lo ya estaban en crisis porque ya Estaban la así. guerra ya había hecho su efecto. Claro, y entonces llegó, lo que hicieron fue que dijeron, no, pues lo poquito que nos queda de combustible toca que un piloto se entre y que se estrelle contra los estadounidenses y ya, y reclutaban a gente que realmente se subía con mucho honor a esos aviones a morir, ¿sí? ¿Cómo se dicen este tipo de personas? Kamikazes. 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 Y que entrevistaron a uno, porque también escuché un podcast, que ahorita les digo el nombre, que entrevistaron a muchos de los ¿Descendientes? No, de los actores,
como que cogieron varias entrevistas de los, digamos, de gente sobreviviente, Ujú. de militares que también estuvieron, por ejemplo, comandando las naves o tuvieron que ver con el tema, y decían a uno del Japón, bueno, y usted que era el que reclutaba a los kamikazes, ¿no le daba remordimiento pues saber que esa persona pues siempre? Y decía no, de hecho a las personas que no dejaban, o sea, que no se podía reclutar, como que tenían pena moral de no ser reclutadas. Claro, que pasaba también en Alemania con la parte nazi. Ellos estaban muy orgullosos de hacer lo que hacían porque estaban haciendo por su patria o por su gobierno. Entonces, para ellos seguramente eso mismo era como, estoy haciendo mi deber y me siento orgulloso de ello. El tema es que lo que hablábamos el programa pasado y es cómo gente con esa mentalidad pierde la guerra. O sea, Claro. porque pierden los japoneses y los alemanes. O sea, que son, o sea, históricamente, o bueno, no sé, en ese momento histórico nos los han vendido como gente con una mentalidad. No, total, los Totalmente científicos absurdo, son o sea. alemanes, las personas que siempre crean, los No, mejores pero mira que lo ingenieros que son tú dices alemanes. del pueblo, de la gente en el común, tiene esa mentalidad de morir por su patria realmente hasta Pero las últimas consecuencias, morir, y pierde gente así, pierde la guerra. pues es que bueno, Básicamente. ahí va un tema que empezaron ya dijeron, bueno, ya se rindieron, ya el emperador dijo, bueno, como que ya también nosotros nos tenemos que rendir porque no tenemos recursos como seguir la guerra y todo esto está mal, pero estaban tratando de negociar el hecho de que no sacaran al emperador, que el emperador, que era para los japoneses como un dios, Es un dios. Ujú. siguiera ahí con ellos. Entonces, como estaban todo en este tema de negociación y les llegó unos mensajes encriptados, ahí es donde te acuerdas lo que hablamos en la Primera Guerra Mundial, que el lenguaje indio fue muy importante, Sí, Sí. los ahí nativos hablan americanos. mucho, Ajá. porque los japoneses no pudieron descifrar los Ni de... los alemanes. Jamás lo iban a... Es como que tú... A ver, tú... No se los hay tú- que hablar quechua. Les voy a poner muy claro. Muy claro. Tú te metes con una persona que es casada y les mandas mensajes en ¿Qué? quechua para que la esposa no se dé cuenta de lo que está pasando. ¿Por qué haces eso? Rescatala. O sea, ¿por qué? Consejos tóxicos hasta ahora en el Uy, matrimonio. pero señores oyentes, por favor, no sigan estos No, consejos. no sigan esa instrucción. Funciona. Básicamente. Según la Segunda Guerra y la Primera Guerra Mundial. Poco nos saltamos un poco el tema, pero bueno, útil. Para ejemplificar lo que es el uso de los lenguajes nativos. Analogías.com. Sí. Con Juan. Aunque hablando, digamos No, que que lo pruebe y no le funcione, pero bueno. continúa. aunque hablando de un poco como estos mensajes encriptados y todo, también hay que hablar un poco de que hubo una contrainteligencia por parte de básicamente todos los gobiernos, porque estaban obviamente también los espías soviéticos casi que respirándoles ya en la nuca a Manhattan, a todo el proyecto Manhattan, porque empieza toda esta cuestión de, bueno, los americanos que están haciendo, Están como muy y por- calladitos. más que calladitos, se empieza todo un proceso de censura al nivel de que revistas importantes no puedan sacar nada. Empiezan como también una contrapropaganda de qué es lo que está sucediendo allá en todas estas partes Hechos. desérticas. Y es como, ¿cuál es el secretismo y por qué tanto secretismo? Empiezan unas contrapropuestas de, bueno, ¿cómo podemos sabotear esto y cómo podemos sacar información? Adelantarnos. Ajá. Pero aún así, Y incluso al punto cuando ya decidieron como ya, esto se va a salir al aire, pues porque vamos a empezar ya con una prueba real, con personas, para ver cuál es el nivel de destrucción con Hiroshima. Además que soltarles a la- no, el tema es que tuvieron la posibilidad, porque pues ya, en serio, ellos ya sabían que los japoneses no tenían cómo, o sea, cómo defenderse, ya sabían que estaban derrotados, Pero y aún es- De así, manera estratégica. Es una y son muestra unos- de poder, de sacarse literal el miembro y decir como yo soy aquí el que En la manda. mesa. no, Básicamente. claramente fue eso, Y Truman es el Sí, que... es una fue eso. Sí, Truman Estoy es... pasando bien rara. No, no, con esta Básicamente. analogía. No, no, Pero no. es que Sí, creo que literal Truman le dice frente a varios presidentes y todo como Estados Unidos ya tiene la capacidad de un arma de destrucción masiva y se lo dice así a Stalin enfrente y Stalin era como yo ya sé qué es lo que está haciendo pero yo me voy a quedar callado porque quiero ver qué es lo que ustedes tienen y Claro. empiezan ahí ya los preparativos para La mandar Guerra estas dos Fría. bombas. Pero es que a eso voy.
sí, luego dijeron, ok, vamos a mandarla porque el proyecto Manhattan fue muy costoso, igual no hay vuelta atrás. Pero dijeron, ¿por qué no la mandamos en una isla de Japón que no esté habitada o que haya muy pocas personas para mostrarle a los japoneses, primero, pues la importa, o sea, como el nivel de destrucción que puede tener la bomba, Eso me pareció y bastante segunda, absurdo, la verdad. y segunda como para que las demás partes pues sintieran el poder. Y dijo Truman, no. Y empezaron a analizar. Entonces, el primer lugar, Querían hacer daño. sí, y dije, Querían más hacia el lado de armas, querían demostrar la que capacidad del poder. tenían la capacidad, y el primer lugar, De aquí no nadie va. ¿Qué decían nuestros oyentes? Es una lucha de egos. Sí, de Sí. acuerdo. Totalmente. ¿y saben por Aquí qué en la tierra escogieron? sacaron la regla y venga, no la medimos, ¿Y saben- vamos a ver y quién saben por qué hace más escogieron grande y a Hiroshima? gastamos eso. ¿Saben por Básicamente. qué escogieron a Hiroshima? Por unas cualidades que porque era una Es un ciudad puerto. también muy evolucionada, culturizada, y que Ajá. podría entenderse el hecho de cómo sería un Eso es impacto. falsísimo de toda falsedad. Sí, Pero había un impacto en eso. o sea, estaban pensando en qué tipo de ciudades iban a mandar las bombas. Y eran lugares estratégicos. Estaba Kokura, que era elegida porque era el lugar donde se fabricaba casi toda la munición japonesa. Sí, Mm. sí. Estaba Yokohama, ciudad donde se producía buena parte de los derivados de acero, donde se ubicaban las refinerías de petróleo. Ujú. Estaba Niigata, ciudad portuaria y productora de acero y petróleo refinado, y sede de varias industrias. Y estaba Kioto, Kioto, esa la una de los salvaron. mayores centros comerciales de Japón y una de las ciudades más pobladas. Y No, pero estaba ahí sí hubiese sido Hiroshima. un crimen terrible. O sea, peor que en Hiroshima. No, lo Sí. que pasa es que ese Kioto lo salvó un señor que estaba allá y dijo como no, aparte que eso culturalmente es algo, pues, pues digamos que era romper muchas cosas Ya culturales. van a pasar de edad. Yo les Y tengo. prefirieron ahí, perdóname, Dale, en dale. vez de Kioto, a Nagasaki, porque Nagasaki tiene su ubicación geográfica, está hecha o donde hay muchas montañas, entonces el lugar estaba propicio para que hubiera una mayor concentración de radiación. Todo eso pasa es porque en la época las comunicaciones obviamente no eran las mejores, a pesar de que ya había radio y todo lo Ujú. que ya se había hecho. Por eso Estados Unidos hace esa marranada, porque Ujú. va y tira las bombas y como nadie en Alemania sabe, por ejemplo, o sea, ay sí, pues acabaron la guerra en Alemania, pero nosotros no sabíamos. Claro, a los qué había japoneses no pasado. les llega. De hecho, Ajá. ¿sabes? Un dato súper random es que muchas personas de Japón pues estaban en las diferentes islas, ¿no? Y después de muchos años salieron como personas de otras islas porque se quedaron esperando a que llegara la guerra o defender la guerra y porque nunca les llegó el comunicado de que ya no estaban en guerra. Fuerte. O sea, ya no Pero- ponían el WhatsApp donde Exactamente, Las les cartas. faltó el tema. La cuestión fue que la estrategia fue una... O sea, realmente fue una gonorrea. O sea, Ay, lo pero que ¿por qué esa hicieron... palabrota? Perdón, no lo quise decir, pero es que lo tenía que decir. ¿A usted La... no le parece que 50 millones de muertos la valen? ¿Qué más? Pero es que... 50. No, La- hay otro tipo de Le hacen un favor, se calman. Orden en la sala. Ofenden. Ya, prosigue. Fue tenaz, porque lo que hicieron primero fue... No, tengo entendido que a Hiroshima no la habían bombardeado hasta el momento. No, no la habían tocado. No la habían tocado. Lo que hicieron fue mandar aviones. Y Para asustar a la gente. Exacto. Pero más que asustarla es que la gente se acostumbrara a ellos. Hiciera su vida normal, salieran de los refugios, de que no prendieran las alarmas ni nada, como que todo nice. ¿Para qué? Para que cuando lanzaran la bomba pudieran detectar cómo iba a ser el impacto. En el avión donde lanzaron la bomba iban fotógrafos, periodistas, o sea, un montón, haciendo como el reportaje de lo que Qué fuerte. pasaba después de lanzar la bomba. Y les dijeron, ojo, usted no se vaya a meter debajo de la nube, hágase por encima. Mm. Muchos. Pero entonces eso desmiente muchas cosas porque se supone que los pilotos no sabían. No, Sí, sí se sabe que sabían, no. Es que sí no sabían. No sabían a dónde, o sea, que había tanta ¿En gente qué parte ahí. iba? Se supone que era una no sé. misión de, pues, rutinaria de vamos a atacar unos Eso centros. me lleva a la parte psicológica del tema. O sea, hagan de cuenta que, o bueno, no hagan de cuenta, no, fue lo que pasó. O sea, la gente viviendo su día a día en una guerra, pero con la alarma todo el tiempo de que iba
ya se habían acostumbrado a que Total. sonara la alarma y Fueron ya. bombardeos Exacto. pequeños. Pero es que Exacto, cuando exacto. pasó el tema de la bomba, una de las personas como que habilitan o que prendían la alarma, pues esperaba la señal que le digan como préndala. Llegó esa mañana del 6 de agosto a Hiroshima, como que venían hacia ellos un avión. Ujú. Entonces lo que hicieron ellos fue como, Pregunta rápida, nombre del avión. uy, no sé. Ay, yo no me acuerdo. Hay uno que es el Big algo que es el nombre de la No, bomba. no, no, el nombre de la bomba era de la segunda, si mal no estoy, era Fatman. El nombre del avión era Enola Gay, No, Gay. parte del escuadrón de bombardeo 393, piloteado por Tibets, y que tenía la bomba Little Boy. Little Boy. Bueno, llegaba Esa la es la señora primera. Enola, venía la es señora. la primera y la otra sí es la que estaba con plutonio. Sí, pero es que esa, bueno, esperen, eran las 6, eran las 8:30 de la mañana, eran las 8 de la mañana y empezaba a acercarse a unos aviones, entonces ella estaba esperando la señal, precisamente, ¿Ella quién? una chica que estaba, era una chica de 14 años que era la que como que mandaba la señal de la Hablando esa. de Ok, chicas, ok. en Japón les tengo el super dato, pero bueno, prosigue. Entonces la cuestión fue que cuando No, mentira, no, mentira. Ay, cálmese. Cuando pasó esto, entonces ella estaba esperando la señal. Lo que pasó fue que en el momento no pudieron mandar la señal porque los guardias que mandaban la señal se fueron a desayunar. Para poder mandar la bomba tenían que tener tenía que el clima estar bien despejadito, bonito. O sea, si hubieran tenido un día de miércoles, no hubieran podido mandar la bomba. ¿Por qué? Porque querían mirar bien el impacto total de todo. O sea, putos. La cuestión fue que a las 8:15 más o menos mandaron la bomba y en 45 segundos se mezcló con el y El empezó hidrógeno. a incendiar. Se dice que fueron 3 etapas digamos, de la destrucción. La primera Sí. fue, esperen, acá la tengo. Mientras les boto datos técnicos acá, fue detonada a una altitud de 1750 pies, que serían equivalentes a 530 metros. No, eso no es nada. Eso no es nada, con un impacto que está estimado a ser un equivalente de 13.000 kilotones de TNT. Sí, es una Esto deja que prácticamente el área de 13.000 bombas de. 13, ¿En serio? sí, y Entiendo. más allá de eso, Se ríe de las desgracias de la. Sí, Estefanía, ¿qué está pasando? Estoy riendo de la cara de Juan Camilo. No. Esto ya sí he hablado. No, Me da risa la cara de Me Juan ofende Camilo. que te burles de los ¿de japoneses. No. cuánto? O sea, ese celular que tienes, el chino sí, pero salió de la tecnología japonesa. ¿Ok? Que la Pero Juan pregunta Camilo. rápida, ¿de cuántos kilómetros cuadrados cree que fue el impacto? Yo, bueno, a mí, o sea, hay como el radio, ¿no? El primer radio, no sé, fue como 5 kilómetros, creo. Hablo del radio aproximado total. Ah, no, total, sí no me acuerdo cuánto. Juanita. No sé. Ilústranos. 12 kilómetros cuadrados. Wow. Bueno, Destruyó prácticamente el 69% de los edificios que estaban en solo Hiroshima. dejó una estructura de hierro, de resto todo, porque aparte ellos tenían todo con temas de Un demonio que madera. había en esa Ajá. época, De no, madera, mentira, que madera, sí. el Me dice que justo y bueno allá había sobrevivido y todo. Bueno, la primera fue rayos caloríficos. ¿Por qué? Porque al caer se juntó como con la atmósfera y empezó a quemar a la gente. Después, como hizo todo el tema de que cayó pues en los edificios y todo, hubo un remolino Uy, de sí. ¿de qué? Ay, ¿cómo se Fuego. llama? Escombros. No, de vidrios, un remolino de vidrios que terminó matando a la gente. Y por último fue una lluvia radioactiva. Entonces Qué se fuerte. puso todo oscuro, la lluvia negra. ¿Sí la han Claro. escuchado? Ujú. La lluvia negra. Y pues la gente se quemaba y aparte pues Hiroshima es conocida como la ciudad como el agua porque tenía como 5 ríos que la atravesaban y todo el tema. Pues la gente pues al ver que se estaba quemando se tiraba al agua y peor aún quedaba calcinada de una vez o se ahogaba, o sea, tenaz. Qué desesperación. Qué desesperó. Qué Y, desesperó. y, bueno, en el libro, en la crónica de Hersey, se llama Hiroshima. Y Ahí muestra, o bueno, él relata, es que es muy bueno. De La verdad, historia tienen que se enfoca leérsela como porque tal en la los historia. detalles son sin Nombre, por favor, y sin autor, miedo. nuevamente. ¿Señor? Nombre y autor, nuevamente. John Hersey. Hersey, Hersey. así. Y el nombre del libro. Hiroshima. Hiroshima. Es una crónica Muy bacana, buena. muy Ok. buena que ilustra, o sea, es un man que escribe muy al detalle y que te da
O sea, detalles de cómo se caía la piel, del dolor No, que sentían, el cáncer, es todo lo que tremendo, produjo, porque no tremendo. fue solamente el momento, sino fue meses, años después de lo que Claro, pues es causó. que pasa lo mismo digamos, en Chernobyl, que hay secuelas y el espacio o el lugar queda radioactivo. Ujú. Entonces, todo lo que siga viviendo ahí va a tener las secuelas como consecuencia de lo que sucedió en aquel día. Solo Y que ahí están, generaciones y generaciones adelante van a Por los seguir Pues hijos de todo los el hijos. tema de las mutaciones, ¿no? básicamente porque utilizan estos dos espacios como campo de entrenamiento. y demás. Y no Básicamente. les, o sea, viendo el impacto tan horrible que hubo en Hiroshima, a los 3 días, el 9 de agosto, mandaron a Nagasaki. No, pero yo insisto que es por las comunicaciones. O sea, obviamente sí el plan es siniestro, pero el mundo no sabía. No. Y hoy en día no sabemos un montón de cosas teniendo tanta información. Pero no, o sea, la verdad dicen que sí, no tenían justificación para mandar a la Hiroshima, la de Nagasaki, menos. No tenía. Pero esa la mandaron de menor. La primera fue de uranio y la segunda fue de plutonio. Pero es que la La de sé. Plutonio es más fuerte. Sí, la segunda, les boto el dato, fue un segundo B-29, se llamaba Boxcar, piloteado por el Escuadrón 393 también. La bomba era Fatman y esta vez los resultados fue de 21 kilotones de TNT, básicamente. Es una destrucción de 44% de la ciudad y la verdad es que es como la que ya determinantemente deja a Ay, todos qué como en genial. miedo. Fue como de si usted acaba de lanzar 2 bombas de este calibre no, claro. al Stalin, mundo. ¿cómo supo eso? O sea, ellos cómo vieron, pero bueno. Antes de Stalin ya continuar, sabía, pero saludo también todos- para el señor Carlos Nova Quintero, que nos está escuchando. Y Homero Gutiérrez nos dice: debe ser genial ver la próxima película de Christopher Nolan, La gestación de la bomba atómica. Básicamente. Oh, sí, cool. No, y que Thompson hizo que Hollywood, como ¿Quién es que... Thompson? ¿Quién es Thompson? Perdón, yo soy mala para los nombres. ¿Cómo se llama el presidente que estaba en ese momento? Truman. Yo tengo un Thompson, espérenme, yo tengo un Thompson. Yo Bueno, tenía un sale Thompson. Stalin en los Stalin era japonés. Ay, ya sabes. algo así. Y uno, Ay, yo soy mala Espere. para los nombres, sorry. Hizo que Para en las Hollywood nacionalidades. hicieron una película mostrando... Ser xenofóbicos. ¡Ay! Ya hemos tenido varias alertas sobre ese tema. Pero Ya ¡Ay! No me la haga morir a la niña. Bueno, a lo que iba es que hizo que Hollywood hiciera sacar una película de la creación de la bomba atómica, pero como algo bueno, porque según lo que ellos decían o partían era que si sacaban la bomba atómica iban a reducir 6 meses de la guerra. obviamente porque Era todo salvar estaba a los la maquinaria de... estadounidenses. Estaba- pasó? ¿Qué pasó? Homero Thompson. Hola, pero tú, lo que le Un señor, un oyente. Gracias. Ay, lo siento, soy mala para los nombres. No, ya lo notamos. Pero yo siento que digamos que dentro de toda la dinámica pues era parte de la propaganda que tenían súper armada en Estados Unidos porque eran estos rollos Héroes. pequeñitos para decir nosotros somos los buenos, nosotros aquí ta ta ta, Sí, a somos tal los punto de héroes. que prácticamente como que termina la guerra y ellos se ponen a festejar y a lo largo de la historia siempre se ha pensado como es que Estados Unidos fue la que terminó la guerra Pero y yo en digo realidad fue que- como Estados Unidos es la que prácticamente dejó al mundo en vilo porque es como, ¿y ahora qué vamos a hacer el resto del mundo contra usted si usted tiene ahí básicamente O sea, es el gatillo? dios de todo. De hecho, tuvieron, antes de irnos con esta canción, ellos sintieron o tuvieron paz 4 meses. O sea, ese tema de la bomba atómica le dio como superioridad contra los rusos 4 meses, porque después ya empezaron como ellos también a gestionar su bomba. Epifanía, al filo de lo real. El programa que explora los misterios más profundos y los eventos inexplicables. Navegando o entrando un poco en lo que pasó en Hiroshima después de la bomba atómica, o sea, cómo fue la vida de la gente que estaba ahí. Pues imagínense que antes de que estallara la bomba atómica en Hiroshima, a muchos niños, como a 200 niños, los sacaron de Hiroshima porque presentían que algo iba a pasar. Y los llevaron como a una, digamos que una granja, se puede decir, los sacaron como de la ciudad. Y
cuando estalló la bomba, pues, pues los niños dijeron como algo pasó, algo malo pasó, y estos fueron como los huérfanos de Hiroshima. Qué fuerte. Cuando se empezó a reconstruir la ciudad era muy raro porque prácticamente se dice que el gobierno como tal de Japón sí sabía que venía en camino hacia ellos una bomba, pero no hicieron nada. ¿El gobierno japonés sabía? Sí, ellos sabían que iba una bomba en la primera y no hicieron nada. Bueno, pues si nuestro Seguramente gobierno todas. sabía sobre 6.205 ejecuciones extrajudiciales. O también ellos también sabían lo que iba a pasar en Armero y tampoco hicieron También. nada. Pues es que, bueno, la cuestión fue que estos niños regresaron, no encontraron nada, Hiroshima pues estaba prácticamente en la ruina, como hiciera la ciudad como que se levantó, sacaron como centros de la nada, médicos, escuelas así súper improvisadas, pero no había comida, no había cómo levantarse, empezó la mafia negra, no había ley en Hiroshima, los niños los cogieron pues prácticamente para o traficar o hacer cosas. A las niñas de esos niños que trajeron las desaparecieron, o sea, los niños morían de hambre, las niñas no, pero las niñas las desaparecieron. Muchos dicen que se fueron pues a este tema rojo que ellos tienen, a la cuadriloja, a la ciudad roja, no sé bien cómo es que se llama. Y todo esto pasó. A uno de los niños decía que encontró o vio a su papá que llegaba todo maltrajadito. Y fue cuando fueron a escuchar el comunicado del emperador. Cuando el emperador dijo, pues ya nos rendimos, se acaba la guerra, así. Dijo que fue como Japón entró en depresión al haber escuchado que se habían rendido. Pero mira que hay, sí, Depresión. claro, pero el Por lo mismo que emperador hablábamos. Hirohito Cultura. sale por radio, la gente obviamente eso es un shock tremendo porque nunca habían escuchado a su emperador, jamás. O sea, sí lo veían como una deidad y ellos entendían que Dios estaba hablando por la radio y él lo que les ordenó a los japoneses fue vivir, porque los Sí. japoneses no querían vivir, allá no querían continuar y él en la radio, nuestra hermosa radio, sale a decirles que tienen que vivir y les ordena a los japoneses seguir viviendo. Ellos obviamente le hacen caso a su emperador y ahí comienza como la reconstrucción de Japón. De lo que es Japón. Pero hay una frase que él dijo, que la estoy buscando acá, pero pues mientras la encuentro, ¿cuál es ese datazo que nos tienes esta? Así Bueno. es, Tefi, algo de las mujeres. Esta vez no vamos a hablar, pues bueno, ya hablamos como la parte de Japón como víctima. Ahora vamos a dar otro giro. Resulta que estaba justamente Voy a investigando. decirla rápido antes de que se me... Dale. Lo que dice el emperador dice, hay que soportar lo insoportable. Y ahí es donde les dice que tienen que... Ahí es donde me de Camilo. Totalmente de acuerdo. Continuamos con tu dato curioso. No puedo dar una frase más oportuna que esa. El eslogan de este equipo. Esta parte muy insoportable. Pero bueno, adelante con el dato. Ay, no, esta parte es mala. Bueno, resulta que estaba investigando con base al tema. Y me apareció un dato justo de Japón. Ustedes saben el algoritmo, cómo hace sus cosas. ¿Cuál? ¿De qué? ¿En dónde investigaste? Como tal en internet. Entonces te van apareciendo datos. El Deja de caso. usar el chat. Ya habíamos dicho que no íbamos a usar. No íbamos a usar el chat. Porque no se puede, si es una herramienta, o sea, no entiendo el por Yo no qué. uso, fuera de chiste, y esto me hace sentir muy arcaica, pero yo no sé usar el chat GTP. Si lo usé. Y aparte no lo sé, GPT, no lo Por eso sabes. no lo sabes usar, ¿El estamos GPT? usando otra cosa que no es el chat. Correcto. GPT, ¿no es? GPT, sí. Por eso, en Estamos inglés en no se Colombia. dice así. Ay, Jesús. Bueno, entonces digan wifi. Internet inalámbrico. Volviendo al tema, entonces, ¿qué encontraste? No más. Estás que le Entonces, haces bullying a los japoneses, adelante. resulta que estamos, bueno, en plena guerra, ¿no? Los japoneses empiezan a reclutar gente. Está el imperio como tal japonés, entonces están también los chinos, están los coreanos, entonces empiezan a reclutar gente que incluso ellos no querían. Ya después necesitaban más personas y empezaron a reclutar incluso estudiantes de Corea del Sur, pero no solamente hombres, también mujeres.
Resulta que estaban diciendo de que no, vamos a reclutar mujeres con la finalidad de que estén en la fábrica y realicen uniformes para los soldados. Sí. Sin embargo, esto no fue cierto. Resulta que esto, lo que ellas hicieron fue damas de consuelo. ¿De qué trataban esas damas de consuelo? Eran niñas de 14, 15 años, las cuales las reclutaban para allá y era para ser violadas básicamente. Entonces, teniendo en cuenta de que los soldados eran totalmente estresados por aquello de la guerra, entonces necesitaban desestresarse de alguna manera. Habían edificios en donde siempre había una mujer que estaba esperando a un hombre, siempre. Habían ventanas de las cuales se podía ver hacia afuera, es decir, las personas que estaban en la parte externa podían ver todo lo que sucedía adentro. Y estas mujeres, hay un testimonio incluso en el cual decían de que esta era una chica que se llama Jeonbok Dong, que tenía 14 años de edad y fue libre hasta los 21 años. Coreana. Era coreana. Del cual ella todo el tiempo narraba de que estaba un soldado esperando a su puerta, tenían un tiempo determinado y no les daban descanso porque iba un hombre, salía otro, iba un hombre, salía otro, Sí, todo yo el vi tiempo. eso en una Se película. hace una cuenta y aproximadamente el promedio de día era de 70 Ay, hombres por mujer. pobrecitas, María. Ahora, claramente estas mujeres no ¿Diarios? podían, diarios. Estas mujeres no podían, obviamente, ya después, no se podían mover del dolor claramente insoportable. De hecho, en los testimonios que narran estas mujeres, dicen que los sábados era del mediodía hasta las 8 de la noche y los domingos desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Ay, pobrecita. Habían más de 20.000 mujeres en esa labor y cada una tenía que hacer su trabajo, básicamente. Resulta que ya después, cuando terminó todo esto, no podían devolver a las mujeres, o las que devolvían estaban ¿Devolver a diciendo- dónde? ¿A Corea? Sí, a sus tierras. Entonces decían, no, es que en efecto ellas lo que hacían era trabajar en la fábrica haciendo los uniformes para los soldados. Y en otros que no podían devolver aún, decían, no, lo que pasa es de que ellos están haciendo de enfermeras. Y en efecto les ponían a ejercer como enfermeras por unos meses para que se vieran las pruebas. No solo en eso, claramente ya después imagínense ustedes que pues en esa época era muy difícil pues hablar del tema, donde claramente las mujeres no teníamos derecho. Callarse todo eso todo el tiempo. Ustedes, o sea, tener que tener en tu memoria cómo en medio de la guerra fuiste un objeto sexual, donde todo el tiempo, o sea, no había descanso. No, Es que hay. hay una invisibilización histórica, no solo de las mujeres, también de los afro, también de las culturas nativas. O sea, solamente se habla del hombre como protagonista de la guerra y muchas veces se tiene en cuenta esa participación de él, bueno, de nosotros, pero ciertamente la historia ha sido injusta con ellos. O sea, Resulta Sí, que a la claro. fecha, No, o sea, hasta entiendo. el 2015, hasta con los animales les diría 2019, también que ha sido injusta. se hicieron tratos de Japón con Corea del Sur, donde indemnizaron a las víctimas por lo sucedido. Porque resulta que, pues obviamente ya después las señoras ancianas, ya de 70 años, empezaron a confesar lo sucedido. Obviamente el pueblo coreano empezó a mostrar indignación, dado que pues no debía ni siquiera reclutar este tipo de personas. Y fueron indemnizadas. Resulta que en el 2015 Japón y Corea firmaron un acuerdo en el que el primero se comprometió a pagar 1.000 millones de yenes, que esto es aproximadamente unos 8.3 millones de dólares, para compensar a las mujeres de consuelo sobrevivientes. A las mujeres. Yo me vi una película, no me recuerdo bien el nombre, pero digamos se centraba en la historia de uno de los soldados que se enamoraba de la chica que le tocaba pasar todo eso y dejó embarazada a la chica. No, pero mostraron... Yo te voy a sacar. Sí, pero déjenme hablar. Lo que mostraban era el hecho de que después de la guerra lo que hicieron fue que mataron a muchas. ¿Sí? Y las sacaron como van a ser libres, siempre jugando con el sueño de la gente y las mataron. O sea, muchas sobrevivieron porque también
intentaron escaparse, pero otras sí fueron asesinadas y qué horror. Sí, yo sí había visto eso, pero no sabía que había sido en el marco de la Resulta que guerra. de todas las mujeres que fueron pues abusadas, en la actualidad quedan menos de 50. O sea, Todavía aún, vivas. aún Ay, viven pobrecita. para contar su Pero historia. ¿cuántos años tienen? Pues ya claramente deberían estar bien. sí. Claro, ya. Bueno, Ahora y recordemos que de todas maneras Asia es reconocido porque su... Sí, por la longevidad. Ajá, exacto. De acuerdo. igual es que es como lo que hemos dicho, hay muchas caras de la guerra. De hecho, hay una parte en las que cuando llega a Estados Unidos a ganarle a Alemania, pues las mujeres de Alemania les tocaba esconderse porque ellas también fueron abusadas. La mujer Sí, siempre ha es como sido que Objetos de- objeto de guerra, como Sí. Botín. botín de guerra, siempre. Siempre, sí, Horrible. sí. Y eran niñas desde 7 años las que eran abusadas en Alemania. Yo les hago una pregunta, yo creo que ya para ir cerrando el programa. Ustedes, 10 minutos. ustedes pero... pero creo que es una pregunta que amerita darse tiempo porque Vale. Sí, claro, eso sí. va combinada. ¿Usted se siente más seguro en un mundo con bombas atómicas? No, por No. supuesto que no. A ver, nosotros los colombianos acá somos como que aguantamos de todo y no nos quejamos de absolutamente nada porque si fuese así ya Porque habríamos fuimos a una cambiado guerra a muchas punta de cosas. machetes y resistíamos. Porque vivimos en una constante Nuestros guerra. abuelos han peleado en el norte Normalizamos con el también. No, esto no ha acabado. Nosotros vivimos en conflicto. O sea, todo el tiempo Totalmente. estamos en conflicto. Aquí se notan los micrófonos de suba al conflicto. Todos contra mí. Pero no, a lo que iba es que no, evidentemente no, aunque es poco probable. O sea, siento que los colombianos no tenemos ese miedo, esa sensación de que en cualquier momento nos cae una bomba encima de esas, porque pues no estamos en conflicto con ningún país de ese tipo. Sí, Pero en el momento en que llegase a haber una confrontación, no sé, pues todo sería diferente. claro. Pues de hecho el mensaje que dejó Hiroshima después, bueno, en Japón cuando se levantaron después de la guerra y que empezaron a subir, ellos hicieron un museo en toda la mitad donde cayó la bomba atómica y dijeron como no van a crecer en muchos años nada de vegetación ni nada, y a milagro sí empezó a crecer mucha vegetación y dicen que es como el ave fénix, las almas de todas las personas que murieron, y en ese museo muestran como todo lo que sucedió después de que estalló, las enfermedades, todo el tema, porque el mensaje de ellos o el mensaje que ellos quieren dar o quieren impartir es que nunca debería usarse contra la humanidad una bomba atómica. Nunca. No, es lo que más o ¿Sí menos... vieron que Corea del Norte quiere hacer eso? La humanidad ya bajó ese punto. O sea, No, sí, ya digamos que se hizo precedente, No sé. pero es el mensaje que ellos hicieron, como a pesar de... Creo que sí es mucho resaltar que a pesar de todo lo malo que le pasó, porque fue horrible lo que les pasó, en vez de quererse vengar y irse con el odio, decidieron implantar o expresar el tema de la paz, ¿sí? Como mandar ese mensaje. El mundial del 2002 fue en Corea y Japón. ¿Qué? Pero es El que... mundial de fútbol del 2002 fue Corea-Japón. O sea, Wow. sí, o sea, son cosas que uno no le da importancia en su madre. Bueno, el mundial ni me tocaba levantarme a las 2 de la mañana. A ver. Ay, mi papá Pero- es igual. En este mundial estaba a las 2 de la mañana teniéndome ahí y quería tomar una hermosa foto. Teníamos alarmas para eso, amigos. Okay. Sí. Wow. Pero no dimensionamos eso, o sea, por ejemplo, el de Sudáfrica, o sea, ¿qué contexto hay detrás de un mundial en Eso es más denso. Ajá. Eso es supremamente denso y creo que eso me lleva también a la siguiente pregunta un poco utópica. ¿Es posible un mundo sin bombas nucleares? Ya no. No, Porque ya se porque desbloqueó. ya, lo más, o sea, tendría que ser un mundo en donde desapareciera ese conocimiento, Y ya no. que y nadie ya supiera cómo se hace, es la única manera. O sea, ya De la todas maneras persona... va a haber siempre alguien que tenga esa maldad. Ejemplo, Putin. Putin siempre está en Emputado. pro. Siempre está emputado. ¿Lo digo yo? Pero narcisista, Dios mío, no todo va directo a ti. Entendí. Querido, no todo va Bueno, directo a Vladimir ti. Putin, no, a mí me parece que Vladimir Vladimir. Putin es un villano en una historia mal contada. No, siempre. O sea, ¿cómo me justificas a mí todas las personas de Ucrania? ¿De dónde? De Ucrania. Está peor que Ucrania. Ucrania. Pero bueno, la ventaja es que la primera bomba lanzada, que es, bueno, la Hiroshima
y Nagasaki. También les dejó, bueno, un avance muy grande a la ciencia porque pues después de todos los acontecimientos se instaló una sede de Estados Unidos en Hiroshima donde estudiaron, literal, marica, o sea, la verdad sí me parece tenaz, pero pues, bueno, eso sí era el mal necesario, porque así lo decían. ¿Es necesario una bomba? No, ellos decían, los estadounidenses, que era un mal necesario lo de la bomba, pero digo el centro que pusieron allá, que para estudiar a los sobrevivientes de la bomba y todas las muertes. Estudiarlos, porque realmente así se llamaba el lugar, era como un lugar de estudios, un laboratorio, así se llamaba el lugar, no se llamaba como clínica, era un laboratorio que cogía a los sobrevivientes de Hiroshima para estudiarlos y los hacían desnudarse para analizar qué secuelas en la piel y en todo había dejado la bomba. Pues gracias. Si me desviste, pasa a ver si usted nació con 3 deditos, me hace el favor. En serio, o sea, tenaz, pero, o sea, suena feo, pero eso también Pues para ayudó. no hay que desnudarse, ¿no? Pero pues, sí, depende de qué Lo que pasa es que ya uno va viendo la perversión. Depende de qué estamos hablando. la gente... ¿De qué color tiene las uñas? A ver, bájese el pantalón. Pero para eso sí, no, que se lo baje. ¿Pero qué? Hablo chido. No, en serio. Que no. Oiga, control. Saludo a mi papá que está viendo esto. Pero solo palabras dichas por ti. Era una analogía. O sea. Pero vean el alcance, pero esos estudios después de 70 años ayudaron pues para también saber cómo el impacto realmente que tuvo la bomba. Pero yo digo que fue un mal necesario porque qué feo tener que... Y este último dato sí es que les va a hervir la cabeza. Había una este señor, ¿cómo se llama? El periodista John Hersey. hizo como su crónica también basada en una familia como tal que se llamaba Coco. El papá de Coco vino a Estados Unidos a pedir dinero, pues ayudas, y un programa de televisión le dijo como venga para aquí, venga y hacemos eso. Sí. ¿Saben qué hizo? ¿Saben qué hicieron? Le dijeron como, ay, tenemos un invitado muy especial con nosotros, no sé qué, era uno de los pilotos que manejó la nave, bueno, el avión que llevó la bomba. Dijo, tenemos a uno de los pilotos que llevó la bomba hasta Hiroshima, mire, no sé qué. Y a él le tocó como hacerte tripas corazón en medio de toda la audiencia, como darle la mano, y de hecho él dio unas palabras así como, muchas gracias a los estadounidenses por dejarnos vivir. Tipo el Joker. Fue algo absurdo. La verdad, O sea, eso lleva el libro cuenta la historia de cuatro personas. Él, un doctor, una ama de casa y un reverendo alemán. De hecho, que es bastante conmovedora la historia del reverendo alemán, porque imagínense el contexto. Un católico, un cristiano en una cultura donde pues el cristianismo no estaba muy fuerte en esa época, alemán 1 y 2 en el contexto en el que estaba, que Sí. era Sí, un lugar totalmente. pero él fue uno de los que más ayudó a la gente. Y ese man es un crack. Vale, Tienen que leerlo, para que la verdad. vean, para que no juzguen a todos los que entonces invitamos a todas las personas que nos están escuchando a leer este libro de Hiroshima. recomendado del programa. Lo vamos a dejar en nuestras Ya, historias con el link. películas recomendadas por Obviamente, Oppenheimer. Yo tengo una duda. Indiana Jones. No era nazi. Él golpeaba a los nazis. Por eso, pero sí es con base a ese momento de... Sí, en la primera y en la segunda, porque hay un tema de, obviamente, Hitler dentro de todo su ego y su locura, pues buscaba ítems y eso se utilizaba como también para toda esta cuestión, pero de resto, pues, no, básicamente era como que si usan el contexto para... Rápidamente, antes de vernos, nos queda 2 minutos. Dame los recomendados, Arnold. Cinéfilos. Básicamente Oppenheimer creo que es la... ¿Cuándo es que se estrena? Del 20 20. de julio al... No, jueves puente de festivo 20 de julio. Hoy ya sabemos Exacto. qué vamos a hacer. Bueno, ustedes, yo supongo que sobreviviré mi trabajo. Y ahí sí la veré el fin de semana, un día después, pero siento que esa sería como la opción más directa. Película de Marie Curie también.
Sí. Es buena, a mí me gustó. Pero no, la Sí, es cosa- buena, pero no más de la radiación. La Me radiación. parece muy bacana. Realmente muy la vi y buena. me pareció muy buena. A mí yo también la vi. Aunque también otra, No, creo y que habla sobre no, todo este no, proceso de la bomba nuclear y demás, y como también nosotros como humanos somos tan destructivos, del gran Stanley Kubrick, Doctor Strangelove, o cómo aprendí a preocuparme y llamar la bomba. Es una comedia increíble. Oigan, rápidamente, ese Doctor Strange es por el cual se pasaron para ser Doctor No, Strange. no, no, ¿no? Ok. Bueno, con esto terminamos nuestro programa del día de hoy. Gracias por escucharnos, por sus mensajes, por estar pendientes. Vamos a seguir con una... También. Sí, buena. Dolorosa. Sí, será Densa. Querido Carlos. densa. Muchas gracias Bueno, por escucharnos, amigos. muchas gracias. Recuerden Gracias. seguirnos @Epifanía Radio, @Epifanía_R en Instagram. En TikTok también estamos como @Epifanía Radio al piso R, y también para que sigan las redes de Suba están como en Facebook suba.alaire.3, en Instagram suba al aire 88.4 FM y en Twitter como suba al aire. Así que pues ustedes escúchenos, pronto subiremos nuestro tercer capítulo en YouTube, así que estén pendientes porque vamos a hablar del bosque. Antes de irnos y todo, una última recomendación. De la Universidad Católica. Vayan a también, si quieren ver cómo los japoneses exploran también su catarsis desde el cine nuclear, ver Godzilla y ver Shin Godzilla. Son las dos películas que hacen... ¿Esa tiene que ver algo con eso? ¿Sí? ¿Sí? Wow, no Sí. sabía. Yo tampoco. de la forma de catarsis de Yo ellos. solo pensaba Bueno. que se habían inspirado en Reptar de los Rugrats. pero Entonces ya sabes, mañana sacaremos nuestro tercer capítulo, que fue el que ya estuvo en micrófonos, pero lo vamos a sacar en YouTube para que lo revivas. Se llama El misterio del bosque ¿cómo es? Aokigahara. Eso, Y próximamente eso. estamos en Spotify, Deezer, Google Podcast. Google Podcast. Bueno, eso fue todo por hoy y un placer, chicos, tenerlos acá. Chao, Hasta chao. luego. ¿Ya nos sigues en redes? Facebook y TikTok como @Epifanía_R y en YouTube como Epifanía Radio. Sumérgete al misterio. Escúchanos por Spotify, Deezer, Google y Apple Podcast como Epifanía, al filo de lo real.